¿Qué tal? Le pregunté el otro día a un dirigente relevante de la oposición si le daba 4 años a Sánchez y me contestó que no. Respiré aliviado, con un cierto halo de esperanza, hasta que añadió: yo creo que durará 8 años. Reconozco que no fue muy alentador. Muy centrados como estamos en la amnistía, ha pasado algo desapercibido, que Sánchez ha pactado al tiempo con sus socios al menos un presupuesto, si no 2, que le permitirían completar los 4 años de la legislatura sin ningún problema, salvo que el globo económico, que está hinchando a base de gasto público, le explote en la cara como a Sánchez. Será el único momento, reconozcámoslo, en que hasta los más rojos del país votarán de nuevo a la derecha para que le saque las castañas del fuego. Con esta perspectiva realista debe articularse la oposición política y social al dictadorzuelo de Sánchez, porque si Sánchez supera el obstáculo de las elecciones catalanas, tenemos Sánchez para rato, salvo sorpresa, claro. Su idea es perpetuarse en el poder y dejar en una broma los 13 años que pasó en Moncloa el antiguo, que diría Iceta, de Felipe González. Para eso Sánchez necesita terminar de asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Prioridad absoluta. En su plan totalitario, solo los jueces y los fiscales pueden chafarle la fiesta, peleando como el juez García Castellón está haciendo, para que la ley y la Constitución no se conviertan en el papel higiénico que usen en Moncloa Pedro y Begoña. Hay quien confía en Europa, no sé qué opinan ustedes. Yo veía esta tarde a Puigdemont sentado en su euroescaño, descojonado de la risa, y pensaba que, claro, este tipo no está refugiado en África, o en Oceanía, o en las Islas Galápagos. Este tipo, un golpista, fue a refugiarse al corazón de Europa. De manera que la batalla hay que darla, como la de la calle y la de la opinión pública internacional. Pero al ritmo que van las cosas en Bruselas podemos estar todos muertos cuando estos decidan algo. Porque además, el año que viene hay elecciones europeas y entrarán entonces en liza los juegos de alianzas y pactos entre países y partidos para repartirse los cargos de la Unión Europea, que están estupendamente pagados. Y ahí Sánchez, a buen seguro, va a liar a von der Leyen, obnubilada, ya saben cómo está con la belleza de Pedro, prometiéndole el apoyo de España para repetir en el cargo. El precio, no lo duden, será quitarse de en medio al comisario de Justicia, Didier Reynders, que se ha convertido en la mosca cojonera del felón de la Moncloa. Hoy el comisario Reynders, el comisario de Justicia, ha vuelto a hacerlo. Ha puesto en la picota a Sánchez en el debate celebrado en el Parlamento de Estrasburgo sobre la ley de amnistía de España. Reynders ha dicho que la Comisión estudiará la ley de amnistía para saber si socava los principios de separación de poderes y Estado de Derecho que consagran los tratados de la Unión Europea, al tiempo que, eso sí, ha reiterado, como defiende el superpelota de Bolaños, que Cataluña es un asunto de política interna de España. Veremos qué pasa. Con este debate, en cualquier caso, Sánchez mete a España en el selecto club de países considerados de extrema derecha, como Polonia o Hungría, a los que la Comisión ha puesto en lupa. Sánchez y la considerada extrema derecha europea ya van pues de la mano. Sánchez es, en definitiva, una suerte de Latin Trump, un Donald Trump a la española, igual de hortera, pero algo más guapete y sin el flequillo este. Esta tarde el Europarlamento ha celebrado ese debate cuyo título ya sonrojaría a cualquier demócrata: amenazas al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Un título y un debate que sitúa a España, por culpa de los tintes autoritarios de Sánchez y del PSOE, en el furgón de cola de las democracias europeas. Un título y un debate que genera dudas sobre la calidad democrática y el respeto a la ley en nuestro país, que está provocando ya que inversores internacionales y fondos estén preparando su salida de España y anunciando, en algunos casos todavía aún internamente, a sus clientes que en 2024 no pondrán su dinero en nuestro país. Mientras Sánchez y, eso sí, su gobierno populista anuncian gasto y más gasto para comprar votos y voluntades y perpetuarse en el gobierno como el peronismo argentino. ¿De dónde va a sacar Sánchez los 88.000 millones de euros, repito, 88.000 millones de euros que Fede ha dicho hoy va a costar solo la condonación de las deudas autonómicas? El globo de la economía le explotará como a Zapatero y ese, ojalá, será su final, aunque lo pagaremos todos. Mientras, lo primero que va a hacer el sátrapa de la Moncloa va a ser con urgencia lo mismo que hizo el golpista Hugo Chávez, nada más llegar al poder, y que Sánchez ha intentado, pero que no ha podido hasta ahora: cambiar con sus aliados parlamentarios la mayoría para renovar el Consejo General del Poder Judicial, excluyendo al PP,
y llenar el Consejo de jueces socialistas y cercanos a Bildu y al separatismo catalán para hacerse con el poder judicial que se les resiste. Esta va a ser la tarea de ese superpelota llamado Félix Bolaños, convertido en superministro. Cuando terminen de ocupar la justicia en esta legislatura y Pumpido haya bendecido, por supuesto, la ley de amnistía, solo quedará la corona. Lo repetimos mucho, pero es así. Así, de verdad, todos los ministros republicanos que ayer prometieron ante el rey, algunos sin siquiera mirarle, cumplir y hacer cumplir una constitución que odian, podrán quitarse la careta y terminar de consumar el golpe que está en marcha. Para entonces la boba Europa y sus tecnócratas aún seguirán divagando sobre el sexo de los ángeles, sin darse cuenta de lo que les han colado por la puerta de atrás. Córtenle al sátrapa el grifo de los fondos europeos, pero ya, y entonces empezaremos quizá a creer en todos ustedes. Bienvenidos a La Antorcha. La Antorcha con Luz Sela y Segundo Sanz. Luz y Segundo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Un ojo puesto hoy sobre todo en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde se debatía, atención al título, amenazas al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de gobierno en España. Ya el título, ahora hablaremos de ello, ya pone a España en la lupa de algo indeseable en Europa, que son las cuestiones fundamentales sobre derechos y libertades, ¿no? El comisario Reynders, que es el comisario de Justicia, ha dicho esto. La Comisión mantiene su posición sobre la situación en Cataluña. Sigue siendo una cuestión interna de España, que tendrá que dirimirse según su orden constitucional. En cuanto al proyecto de ley de amnistía, la Comisión, como guardián de los tratados, está estudiando el texto y está en contacto con las autoridades españolas. La Comisión realizará ese estudio con detenimiento, de forma independiente y objetiva, para determinar su cumplimiento con nuestra legislación, los valores fundamentales y el tratado. Les puedo garantizar que la Comisión seguirá muy de cerca esta cuestión, también en el contexto de la preparación del Informe de Estado de Derecho 2024. El Estado de Derecho es lo que nos une. Bueno, pues esas son las palabras del comisario. Dice, bueno, Cataluña es un asunto interno de España y eso no cambia, es la posición de Europa siempre. Pero, claro, y esto es un punto, leeremos, estudiaremos detenidamente, Luz, la ley de amnistía por si vulnera la parte de separación de poderes y Estado de Derecho que están en los tratados de la Unión. Sí, yo no soy muy optimista con respecto a la Unión Europea. Sé que es la baza que tiene ahora el Partido Popular para hacer presión para esta ley de amnistía, ¿no? Es un altavoz muy importante y este debate que hoy hemos visto, que además mediáticamente ha tenido mucha repercusión, pero creo que Europa se dilata excesivamente en los plazos, es tibia en relación a muchos asuntos y hoy creo que ya ha avanzado un poco por donde va la historia, ¿no? Reynders lleva mucho tiempo diciendo que es un asunto interno, aunque eso no quita para que sigan los trámites habituales que se siguen en este tipo de cuestiones, como ha dicho también la Comisión, que es solicitar información al país en cuestión, como ha hecho ya enviando las cartas en su momento a Félix Bolaños y a Pilar Llop, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es verdad que Europa se dilata excesivamente en los trámites, aunque, ojo, que hemos visto sanciones muy importantes, como en el caso de Polonia, por la ley de la reforma judicial, que vulneraba el Estado de Derecho, y que Polonia fue multada con hasta 1 millón de euros al día por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. La Unión Europea está siempre sometida, por supuesto, al cumplimiento estricto de los tratados europeos, especialmente estas cuestiones de derechos fundamentales y separación de poderes. Claro, Luz lo plantea. Por un lado tenemos el foco internacional al que sitúa y pone en España la cuestión, lo cual para quienes defendemos en España nuestro Estado de Derecho es bueno. Por otro lado planteas, claro, esto es muy lento, entre medio van a llegar además las elecciones del año que viene, el Parlamento Europeo, ese panorama cambiará y ya cuentan
que Sánchez está convenciendo a von der Leyen para yo te apoyaré, pero tú me quitas a este Reinders, que es una mosca cojonera. Sí, bueno, no, yo coincido con Luz, ya lo vimos la otra vez cuando Sánchez intentó asaltar el Poder Judicial, lo vimos a finales del año pasado, como la Unión Europea, pues siempre mantuvo una distancia distante, más allá de las cartas que ha comentado y la visita que hicieron a España, pero siempre se mantuvieron distantes. Además, luego está el tema jurídico, que también todos los recursos que pueda presentar el PP a las instancias europeas, eso es lentísimo. O sea, ya los propios dirigentes del Partido Popular nos lo reconocen en privado, que eso es muy lento. ¿Qué pasa? ¿Qué queda? Pues yo creo que más de la intervención de la Unión Europea queda el poder dañar, o sea, evitar que el gobierno dañe la imagen internacional de España, ¿no? O sea, ir a por Sánchez, criticar la actuación que está teniendo el gobierno, y en esa línea es la que está actuando el Partido Popular. Por ejemplo, el debate de esta semana es la primera vez que pasa un debate de este tipo, digamos, entre los grandes países de la Unión Europea. Antes solo se había dado sobre el Estado de Derecho, discutir el Estado de Derecho en un país de la Unión Europea solo se habría dado en Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria y Malta. Solo en esos países se había hablado del Estado de Derecho, ahora también España. Yo creo que va por ahí, por mostrar al mundo la imagen que tenemos, el gobierno que tenemos en España. Políticamente, Luz, esto sitúa a Pedro Sánchez pues en el grupo de Orbán y de lo que supuestamente es la extrema derecha europea, el trumpismo europeo. Claro. De todos modos, a él le da exactamente igual. A él le da exactamente igual. Le da exactamente igual absolutamente todo. Totalmente. Sí que es cierto que tiene que retratarse. Nacho García, por ejemplo, que se criticó tanto a Puigdemont y el otro día se hizo la foto con Santos Cerdán y con Puigdemont. Que por cierto, ahí veíamos a Puigdemont ahí en los el tribunal, bueno, en los escaños, ¿no? de los asientos de la Eurocámara, con una cara un poco de circunstancias. Bueno, pero la ley sigue adelante. Lo que acabamos de ver se reía. Sí, se reía. Es una situación. Como la ley ahí está, y la ley, queramos o no, va a seguir adelante, va a ser validada por el Tribunal Constitucional, porque de eso ya se ha encargado Sánchez, con lo cual, para cuando, como vosotros decís, ¿no?, cuando llegue este pronunciamiento de la Unión Europea, él ya está a otra historia. De legislatura. Perdona, segundo. No, digo que Puigdemont podía intervenir y tampoco no ha intervenido. El gobierno, que ahora mismo ostenta la presidencia española de la Unión Europea, la presidencia rotatoria, también tenía que intervenir, en lugar de intervenir a lo mejor un ministro que podía haber defendido, ¿no? El Estado de Derecho en España, por ejemplo Bolaños, ¿no? Sí. Bolaños, que ahora ha acumulado las dos carteras de Presidencia y Justicia. Y relaciones con las Cortes, son los tres poderes. Ejecutivo, legislativo, podía haber salido ya a defender que España es una democracia plena, que la amnistía es constitucional. Sin embargo, han mandado un perfil bajo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores para que ni siquiera ha mencionado la amnistía. Que ni siquiera han mencionado la amnistía, ¿no? Claro, y además ya Bolaños, de todos modos, en esa contestación un poco chula a Reinders, le dijo: oiga, no se mete usted en asuntos internos, que es un poco por donde se supone va a ir precisamente la defensa de la ley de amnistía ante las instituciones europeas. Oiga, ya que ustedes dicen, como hoy, que Cataluña es un asunto interno, pues esto es un asunto interno. Claro, ¿creemos entonces, como dice Luz, o no? ¿Creemos o no, tenemos esperanza en la Unión Europea o no, más allá de estos plazos que son lentos, etcétera, etcétera? Porque claro, es que al final Puigdemont no se ha ido a Australia, ni se ha ido a África, ni a América, está ahí sentado precisamente escuchando y riéndose de todo esto, ¿no? Está en un país como Bélgica, pero está en el corazón de la Unión Europea. Nada, refugiado. A nivel jurídico, en cuanto llegue la sentencia del Tribunal Constitucional validando la amnistía, ya se ha acabado este debate. ¿Qué puede hacer el PP? Lo que decía antes, intentar desgastar la imagen del gobierno, decir que todo esto está perjudicando nuestro prestigio internacional y poco más. El Partido Popular está apostando fuerte por esta vía. Vamos a ver dónde llega. Ajá, claro, a 24 horas además de una cuestión que a veces pasa un poco desapercibida, pero que es un auténtico escándalo, que es lo que conocimos ayer y ya lo tratábamos en la antorcha, el hecho de que el Supremo haya tumbado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, y la lectura de esa resolución avergonzaría a cualquiera, y más tratándose de Dolores Delgado, con lo cual es una pullita más, una piedrecita más en esta auténtica destrucción del Estado de Derecho en España. Esta mañana hemos visto un paseo de ministros y ministras, que se dice ahora, por el Palacio de la Moncloa. Ya saben que Telemoncloa lo que hace todos los días es ponernos esto cuando hay cambio de gobierno. Ha habido tantos cambios de gobierno ya que, bueno, pues ya tenemos incluso ensayado el ceremonial. Vienen por aquí Yolanda Díaz, que
como ayer besuqueaba, tocaba Sí. delante del rey a todos sus Eufórica. ministros y ministras. Si lo llega a hacer Rubiales lo destierran, pero como es ella y es roja y comunista, pues está bien. Vean qué modelo ha elegido hoy la vicepresidenta. Oye, para mí va ideal, del gobierno, se va ha comentado ideal, ¿no? mucho este modelo de Yolanda Díaz, que si era informal, sin chaqueta, sin tal. Sí. Yo tengo que decir que a mí me ha gustado. ¿Quién los ha visto y quién los ve a todos estos? No, pero claro, entre todos ellos hay un ministro, superministro, como decía Segundo, que es Félix Bolaños, que es el... vamos a seguir viendo el desfile, ¿vale, Poli? El ministro Super Bolaños, que acumula los 3 poderes del Estado, relaciones con las Cortes, justicia y presidencia, y que apuestas con los presupuestos garantizados, como mínimo uno ya con Esquerra, y parece que 2, es decir, 4 años asegurados. Lo primero que van a intentar hacer es aquello que intentaron ya hacer, que es cambiar la mayoría parlamentaria para elegir y renovar sin el PP al Consejo General del Poder Judicial y terminar de cooptar el Poder Judicial. Apuestas. Esto será lo primero que van a hacer. Vamos a venir a por ello. Podemos acabó la legislatura pidiéndolo, o sea, planteándolo. Ahora Podemos, claro, se ha quedado sin voces en el gobierno. Bueno, en realidad Sánchez es que ha sustituido el proyecto político de Podemos, aquello de Pablo Iglesias de ustedes no volverán a gobernar nunca más, ¿no? Y se ha convertido en el líder del chavismo bolivariano en España, de manera que lo que ha hecho ha sido mandarlos a casa y robarles el proyecto. Pero decías tú que, claro, Podemos lo pidió. Podemos estaba ahí a Sens, Jaume Sens, que Jaume Sens sí sigue con Sumar, o sea, sigue estando ahí detrás de ellos. Puede ser que lo rescaten. Yo creo que ahí, si presiona a alguien para que hagan eso, que sería otro escandalazo, es Sumar, ¿no? No sé si el gobierno está dispuesto a tanto, pero bueno, pero con el nivel de socios que tiene, ya a todos les conviene. Todo es posible. Porque en realidad el proyecto inicial de Sánchez con Podemos fue meter jueces afines al separatismo catalán, incluso al mundo de Bildu y, por supuesto, a la extrema izquierda y al PSOE en el Consejo del Poder Judicial. Y por eso el PP de Casado resistió y el de Feijóo ha seguido resistiendo, aunque les colaron a Pumpido en el Constitucional de forma bisoña, absolutamente. ¿Tú crees que eso será lo primero para asegurarse ya también el Poder Judicial? Pues todo es posible, ¿no? Todo es posible ya en la colonización del Poder Judicial de Pedro Sánchez. Además que en cualquier caso es que ya como le da igual que las asociaciones de jueces estén en contra, que los fiscales estén en contra, que Europa esté en contra, pues cualquier cosa que podamos pensar la puede hacer. Y además, bueno, pues ese es el discurso, ¿no?, que viene lanzando Sánchez y todos sus ministros, de que el PP bloquea sistemáticamente, incumple sistemáticamente la Constitución por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y claro, hay una falta de réplica por parte del PP, yo creo, de que la incumple, porque lo que está haciendo es que Sánchez se está negando a aceptar un sistema de independencia judicial en el que sean los jueces los que elijan a los jueces. Pero fíjate, pero es perverso, porque ahora que estamos hoy con lo de Europa, el argumento del gobierno ante Europa puede ser, como el PP nos bloquea, voy a cambiar la mayoría para poder renovar el Consejo del Poder Judicial y cumplir con Europa. Claro, pero meter a los suyos. Exacto, y date cuenta que hoy precisamente Reinders ha ido por ahí. Ha ido por la preocupación también de la Unión Europea con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que plasma en todos los informes del Estado de Derecho año tras año. Y hoy Iratxe García, la socialista, cuando ha subido a defender la postura de su grupo en este debate sobre la ley de amnistía, ha sido lo primero que ha dicho, que qué lecciones nos va a dar el Partido Popular cuando incumple, entre comillas, sistemáticamente la Constitución. Claro, es decir, es su relato, ¿no? Claro, Álvarez, que tieso estaba yo pensando, lo he visto ahí y parecía que estaba posando, parecía Napoleón posando. Bueno, hemos comentado mucho lo de las estas dos señoras, ¿no? Cuéntanos. Sí, es el segundo año, creo recordar, que bueno, la segunda vez, ¿no? La anterior fue en 2020, que Moncloa eligió a 2 mujeres para abrirles la puerta a los ministros y ministras, y además que la gran mayoría han pasado completamente de largo, estaban tan entusiasmados con irse a su primera reunión del Consejo de Ministros que ni siquiera les han dado los buenos días a las ujieres que muy diligentemente han abierto la puerta. Recordaban que esta escenografía fue idea de Iván Redondo, ¿no? Yo ya la había interiorizado, pensaba que había sido así siempre. Pero siempre. No, es un poco la versión en Estados Unidos de la Casa Blanca, ya saben que ponen a 2 marines, a 2 marines enormes, y bueno, pues aquí han puesto a 2 señoras a las que todos los ministros y ministras, incluso ellas, la de Igualdad, la feminista, la de por supuesto, y mujeres, y Consejo de Ministras, que dijo ayer, por supuesto, pues han ignorado, han dicho ni buenos días. Ana Redondo, sí, ¿Observen cómo aguanta la cartera ahí Bolaños? Parece, no sabemos,
Margarita Robles, que iba sin cartera, nos ha llamado la atención, no sabemos dónde se la había dejado. Claro, pero volviendo a la cuestión fundamental, segundo, claro, el argumento es perverso, porque es decirle a Europa, claro, como dice Luz, Europa quiere quedarse con la idea del titular de que se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Lo que no va a entrar nunca en el detalle, ni va siquiera a imaginar, es que lo que quiere Sánchez es colocar ahí a tipos sospechosos con toga. Magistrados cercanos a Bildu, magistrados cercanos al separatismo catalán, magistrados suyos, por supuesto, para terminar de cooptar y proyectar un cambio de régimen, que es lo que está en marcha. Sí, ¿no? Y lo que comentábamos, si ha sido capaz de hacer la amnistía con todas las asociaciones judiciales, los jueces manifestándose, que eso es una imagen que yo en democracia no se había visto, los jueces saliendo a las puertas de la audiencia a manifestarse en contra no de los acuerdos, sino de la ley de la proposición de ley de amnistía, ¿no? Por cuanto supone de ir contra la separación de poderes. Si hemos visto eso, vamos, no me extraña que haga lo que acabe tomando el Consejo General del Poder Judicial mediante esa vía. Bueno, es exactamente lo primero que hizo el golpista Hugo Chávez cuando tuvo mayoría en el Parlamento, en la Asamblea Echenique estaba obsesionado, es que antes he dicho Podemos, pero no le he puesto cara, aparte de Asens, que lo repite mucho, pero Echenique estaba obsesionado con ese cambio, o sea, yéndose ya estaba fuera de, no iba a repetir ni nada como diputado, y estaba obsesionado con que Sánchez hiciera ese cambio para tener el control del... Ahora, ¿cómo están resistiendo, Luz, los jueces y los fiscales la petición de amparo de ayer de 18 fiscales del Supremo? Pero claro, tenemos no solo que el fiscal general del Estado debería estar hoy mismo cesado en su casa después de lo de Dolores Delgado de ayer, pero es que claro, a esta hora, ya esta fecha, el fiscal general del Estado, con el lío que hay, con todas las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, los fiscales, denunciando la ley de amnistía, esta es la hora en que el señor Torres, pues, no ha dicho nada, se le ve otro satisfecho consigo mismo, pero están peleando, están resistiendo, y el juez García Castellón hoy mismo ha solicitado una comisión rogatoria suiza para que le identifiquen, le localicen a Marta Rovira, la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, imputada por terrorismo en el caso de los CDR, y además de información sobre una cuenta bancaria con la que supuestamente se habría financiado el Tsunami Democratic, famoso, que incendió Cataluña. Y tú publicas, Luz, hoy algunas de las descripciones de la extrema violencia con la que se movieron aquella gentuza y que ahora van a irse de rositas. Y es muy, muy interesante, lo comentábamos en la exposición razonada que ayer el juez Manuel García Castellón elevó al Tribunal Supremo en lo relativo a la investigación a Carles Puigdemont. Es muy relevante estos dos casos que cita en ese documento de 100 y pico páginas de dos policías que tuvieron que jubilarse anticipadamente por las lesiones que les había producido la violencia extrema de Tsunami Democratic durante la huelga del 18 de octubre de 2019, en protesta por la sentencia del procés. Y es muy relevante porque en esa exposición el juez dice que hay que evaluar si esa jubilación es equiparable a una inutilidad de miembro, a que esas lesiones le hayan producido inutilidad de miembros o invalidez. ¿Por qué? Porque precisamente la ley de amnistía lo que dice es que no quedarán amnistiados los hechos dolosos que hayan producido pues una situación de invalidez o de pérdida de miembros, etcétera, etcétera. Con lo cual eso es muy relevante y lo cita expresamente el juez en esa exposición a efectos de la investigación, porque en el caso de que sea así, esos hechos no podrían quedar amnistiados, no tendrían el amparo de la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Aparte del comentado, del hombre que falleció en el aeropuerto porque la ambulancia no pudo pasar. Pues esos dos casos de esos dos policías que además se han personado como acusación en el caso de Tsunami es muy relevante y vamos a ver si en ese caso sí encajaría. Para mí no cabe ninguna duda porque nosotros citamos el parte médico de uno de ellos con las 9 lesiones, estuvo en la UCI y es tremendo, y para mí si ese caso no encaja en pérdida de miembro, invalidez, aunque no sea como tal, me parecería tremendo. El caso del hombre que murió, el francés que murió en el aeropuerto, porque que existe una causa-efecto, claro. Una causa-efecto sobre si el bloqueo del aeropuerto por aquella horda independentista influyó o no en que no llegara la ambulancia y por tanto muriera del infarto. Ahora, segundo, ¿cómo están peleando incluso los fiscales más progres del panorama y los jueces más progres del panorama judicial español
que ven en esto una auténtica aberración, claro. Sí, ¿no? Y escuchando a Luz, es que yo también he escrito esta semana el tema de las torturas, si entra o no entra en la amnistía, y estoy viendo, o sea, que estoy pensando otra vez en el problema que va a haber, como pasó con la ley del solo sí es sí. Ahora está el texto y ahora luego vamos a ver cómo los fiscales, los jueces reinterpretan el texto de la amnistía, y eso va a ser un caos. Es que para mí que se pueda hablar de torturas, en el caso de la actuación policial, me parece tremendo que el gobierno admita que se hable de torturas, que es lo que sostiene lo deja fuera, o sea, es lo que hemos contado en OK Diario. Sin embargo, sí amnistía terrorismo, claro. Amnistía terrorismo, pero luego el tema de torturas, los policías que han sido acusados de torturas por acusaciones privadas, acusaciones privadas de CDR, se acusan a policías de torturas. Esos policías no se van a poder acoger a la amnistía. Ahora, los CDR que han incendiado las calles, que han cometido terrorismo callejero, sí se podrán acoger a la amnistía. Este es el panorama al final, y con el ojo puesto, además, toda Europa con el ojo puesto, las dudas que hay. Describiendo esto que está describiendo Luz y Segundo, pues uno se da cuenta, y cualquiera que nos viera, de que España no es un país jurídicamente fiable, y eso tiene unas consecuencias además económicas, y nos consta que determinados fondos, importantes fondos de inversión, ya no lo han anunciado públicamente, pero a sus clientes están ya diciéndoles que no van a renovar sus inversiones en España en el año 2024. Y en sectores importantísimos, como por ejemplo, probablemente el más puntero y donde más dinero se puede meter, como es el sector digital, porque no ven nada claro el panorama judicial español. Mientras tanto, tenemos un gobierno que decía el presidente del otro día, es un gobierno de marcado carácter político. Es decir, en la línea de controlar, como el chavismo, el poder judicial y todos los poderes, la misma línea para atacar y acosar a la oposición, porque estás publicando en OK Diario también, bueno, pues que esa manifestación que hay este fin de semana contra la violencia machista, pues lo que quieres es convertirla en una especie de manifestación contra la oposición, básicamente, ¿no es eso? Sí, contra la ultraderecha, ¿no? Contra la ultraderecha. Contra la ultraderecha que viene... Que vale para todo. Efectivamente, contra el PP y Vox. Ayer escuchábamos a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en ese acto de traspaso de carteras, pues decir expresamente que esa ultraderecha de PP y Vox es una amenaza al nivel de la violencia de género, ¿no? Que es una auténtica lacra y una amenaza para las mujeres, y que bueno, que ellos no consentirán ni un paso atrás en la lucha contra los derechos de las mujeres. Bueno, pues es ese discurso en el que insisten sistemáticamente que bueno, que quieren explotar, y que entenderán que les trae buenos réditos electorales, y la utilización, no les importa la utilización partidista de un acto que debería ser común, y que nos debería unir a todos y a todas contra una lacra que es real, que es la violencia de género, convertirlo en un acto partidista y político contra la oposición. Porque mientras Bolaños, adivinando el panorama de lo que pueden ser los próximos 4 años, que van a ser 4 años, salvo el único salto en esta carrera de obstáculos que tienen real va a ser las elecciones catalanas, incluso más que las vascas, las elecciones catalanas. Si superan eso, como en el propio PSOE dicen, pues 4 años, e incluso, si me permiten, y yo le preguntaba hace unas horas a un dirigente de la oposición relevante, oye, 4 años, y me decía, no, y yo respiré tranquilo, pensé, joder, qué bien, me dijo 8, o sea que, porque realmente con presupuestos aprobados, superadas las catalanas, cooptados finalmente el último poder que queda, que es el judicial, si lo hacen, sí. Lo siguiente es esa estrategia política claramente marcada en el gobierno y que el PP conoce, segundo, que es de ir a por ellos, con la excusa, como dice de la ultraderecha, como dice Luz, permanentemente en esa mezcla, e incluso ir más allá en el discurso que ya lo hemos escuchado. La ultraderecha ya no es Vox, la ultraderecha es el PP. Sí, y van a aprovechar ese discurso, van a intentar, la estrategia del PSOE es generar división entre PP y Vox, porque gobiernan en muchas comunidades autónomas juntos y gobiernan en ayuntamientos importantes juntos. La línea del PSOE va a ir por ahí, para intentar dividir a Partido Popular y a Vox,
incluso intentar que rompan gobiernos si hay mucha diferencia, y ahí es donde Feijóo tiene que manejarse, ¿no? A ver, saber convivir con Vox en la oposición, porque digamos que fallaron los cálculos para llegar al gobierno, porque falló en la campaña electoral, lo vimos todos y hemos hablado aquí de eso, pues ahora tiene que gestionar la oposición. La oposición, mientras gobierna con Vox, en muchos... Pero falló, si me permite, segundo, entre los principales puntos, falló por el complejo del Partido Popular a gestionar esa relación y a normalizar esa relación con Vox. Sí, es claro. decir, es que el PP asuma que le dé lecciones de pactos un presidente del gobierno que está pactando con los proetarras, con gente que no ha condenado los asesinatos de ETA, es tremendo, con lo cual lo primero que tiene que hacer el PP es definir claramente, ni siquiera definir, normalizar la relación que tiene con Vox, porque está gobernando con Vox, y no permitir eso, dar alas a ese discurso y alimentar ese discurso. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, claro, y lo comentábamos, tú conoces bien, Segundo, y tú también, Luz, las intimidades del Partido Popular. Claro, no es lo mismo haber hecho unas listas y haber conformado unos equipos pensando que se iba a gobernar, que tener que afrontar 4 años, si este dirigente de la oposición acierta 8 en la oposición. Y en eso van las líneas probablemente de los cambios que se van a producir. Te puedo contar ahora mismo, hablando esta mañana con senadores, ahora el PP, que le quiere dar mucha importancia al Senado, ¿no? Tiene la mayoría absoluta. El Senado se ha quedado sin perfiles políticos de primera línea, no hay portavoces, o sea, está habiendo serios problemas para haber portavoces. ¿Por qué? Porque los equipos, como tú has comentado, estaban preparados para formar gobierno. Claro. O sea, no puede haber alguna deserción por razones, aunque solo sea económicas, porque no es fácil pedirle a alguien que ha cedido algunas cosas. Arenas es el portavoz provisional ahora, pero es que claro, en el Senado, pero es que si luego buscas mucho más, es que tampoco hay mucho más donde elegir. Es gente nueva que ha llegado, que se está enterando ahora de cómo funciona el Senado, o sea... ¿Por qué? Por las listas estaban diseñadas para eso, para que ocupar gobiernos, que corriera la lista, y por ahí estaba pensado. Bueno, por ahí va, ¿no? El PP está claro que va a haber movimientos, que va a haber una renovación, y como dice Feijóo, no lo sabe ni el cuello de su camisa, lo que va a hacer, que es una forma muy gallega de decir que no cuenta nada, pero evidentemente tiene algunas piezas que todo el mundo conoce, son de su absoluta confianza, pero hace falta recambio para afrontar el nuevo tiempo que tienen que afrontar. Sí, sobre todo muy importante pues las personas que pongan el Congreso y en el Senado, ¿no? Los portavoces, porque van a tener un papel fundamental en una legislatura que va a tener que marcar el Partido Popular una oposición muy dura y muy definida contra el gobierno, con lo cual, bueno, pues se necesita un perfil pues muy determinado para ser la voz de la oposición. Bueno, pues yo voy para celebrar que ya tenemos gobierno, aleluya, amén, viva la Madre Superiora, que es Sánchez. Pon, Poli, a la foto esta de familia que han hecho ahí en la escalinata de Moncloa, después de este show absolutamente hortera y mastodóntico de Telemoncloa, ahí los tienen a todos. ¿A ti qué te han parecido los modelitos, Vicente? Cuéntanos. ¿Tú te acuerdas os acordáis de Pablo Iglesias, no? Sí. Y su pose de... Sí, en eso hay que ver, en eso mejorar, que es una forma de decirnos que son otros diferentes, es decir, es el maquillaje, es la peluquería, es la corbata y es que ayer lo comentábamos aquí en La Antorcha, la corbata con la que disimula, por ejemplo, Urtasun, que es un fanático, ahí lo tienes. Los del PSOE Sirarrego, ¿qué vamos a decir? Que echaremos de menos a PAM en el gobierno, pero nos va a dar tardes de gloria. Llevaba el PIN, ¿no? Óscar Puente, que es más de noche que de tarde, yo creo, pero bueno, que también nos darán o tardes o noches de gloria. Marlaska, ¿qué puedo contar? Es el ministro del Interior más infame que ha tenido la democracia española. Es el más longevo, yo no lo sabía, me he enterado. Y fijaos, Mónica García, la primera en probar, que estaba como loca, la mesa del Consejo de Ministros, no cabe en sí de gozo. Me da un poco de pena Íñigo Errejón, porque es el típico estos de Izquierda Unida, que toda la vida ha hecho méritos en su época para ser un tránsfuga, traicionar a su organización y pasar al PSOE, y se ha quedado sin nada. No sé si lo celebrará o no. Lamentablemente, eso que tú dices, que yo creo que vamos a tener muchos momentos de gloria, entre comillas, ¿no? Periodísticamente hablando. Te digo yo que si le da a Errejón, porque si
consigue diputado una presidencia de comisión, como le dieron Bueno, la otra vez, pasta. se va a llevar una pasta importante, Claro. y no hace Sí, nada. sí. La Comisión Anticorrupción se la dieron a Errejón en esta legislatura, apenas tuvo trabajo, y Sí. sumando los plus y tal. Sí, sí, ahí tenemos al nuevo valor en alza que además en esta unión de poderes, a Pilar Alegría, salvo que la cambien, sí, ahora ya es portavoz del gobierno y portavoz del PSOE, toda la vez. ¿Para qué Va a vamos dejar a cambiar? el PSOE lo deja. El Lo va a dejar, sí, bueno, menos mal. A ver si ponen a Óscar Puente otra vez, que era más divertido. Y duró un par de ruedas de prensa. Bueno, sí, era lo que te iba a decir, que pocas ruedas de prensa hemos visto a Óscar Puente como Sira portavoz del Rego, PSOE. que ya saben que es admiradora del genocidio de Lenin, y yo le decía ayer Pero jamás. que la imaginaba, ahora que va a llevar infancia y juventud, es que Sánchez Sí. es un crack, es un provocador, Ruth, porque poner a este personaje en infancia y juventud es como una broma, ¿no? Entonces yo decía, ¿os imagináis a Sira Rego, no sé, un acto con niños, explicando las bondades del genocidio de Lenin, ¿no? De la revolución cultural de Mao, que se cepilló a 60 millones de chinos? en Nosotros 10 años? publicábamos también en OK Diario que se negó a apoyar una resolución en el Parlamento Europeo para perseguir los crímenes de ETA, ¿no? No tengo el número exacto de los niños asesinados por ETA, pido que me disculpen, pero Sí, esa es nuestra ministra de Infancia. Urtasun, que es diplomático, guapete y habla bien y todas estas cosas, pero que no deja de ser un comunista, con todas las convicciones comunistas intactas. Pablo Bustinduy, otro admirador de Pablo Fidel Bustinduy, Castro sí, y sí. su dictadura gloriosa, decía. Yolanda, que es que no cabe, estos días no cabe en sí. Chiqui Montero, que ha conseguido vicepresidencia. Decíamos ayer que un poco más y necesitan 2 salones, que aquello en el Palacio de la Zarzuela para que entraran todos. Hay una imagen muy buena, que es el momento que abren la puerta y van entrando todos y no caben, se van pegando empujones, porque ya saben ustedes que como estamos en crisis y ustedes no llegan a final de mes, pues ellos ya no es que sean 22 como antes, ahora es que a Chiqui Montero le han dado una vicepresidencia más planas, que podría ser, atención, lo dejamos ahí, una de las opciones, si Calviño se va, en el caso de que Escrivá tampoco le sustituyera, Escrivá o Planas se dice, y Bustinduy, efectivamente, de Raigambre socialista, y Mónica García, que ha durado en la Asamblea de Madrid un poquito más que Errejón, pero vamos, este es el interés que tiene más Madrid, Luz, por Ese traje, por Madrid. me suena mucho ese traje, lo ha llevado a debates electorales o algo, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Pues yo creo que es el día que le hizo así pum pum con la pistola. Óscar Puente, ahí lo tenemos. Óscar Puente, que ha colocado además a su número 2 en igualdad y que va a ser probablemente el mamporrero del gobierno, en esto de los perfiles, ¿no? De uno que sea más o menos moderado y otro que le dé caña a la oposición. Bueno, pues viva la Madre Superiora, ya tenemos gobierno. Esto es lo que hay, señores. Una ministra, por ejemplo, de Infancia y Juventud, que el 7 de octubre... después de que una horda de terroristas de Hamás violaran y asesinaran cruelmente a tantísimas mujeres y niñas, pues consideró que aquello era una respuesta proporcional y adecuada de los palestinos. Esto es lo que lo ha tenemos. sentado muy bien en Israel, la embajada de Israel no creo que estén muy contentos con No, el ahora se va Pedro Sánchez a Sí, Israel sí. y Palestina en el primer viaje que hace, pues a ver cómo le reciben. Gracias, seguiremos atentos. Seguiremos. Juegos nos va a dar, ¿no? Vamos a tener, la verdad es que sí, que aburrir no nos vamos a aburrir, lamentablemente. El país no sé cómo irá, pero nosotros No ahí vamos a estaremos, ahí estaremos contando las cosas. Y atentos además al TikTok de Ana, de Sira, ¿cómo se llama esta? Sira Rego y estas cosas. Va a ser la nueva Irene, yo que tenía Irene Montero ahí, yo creo que va a ser la nueva. Ayer le dijimos a Irene, gracias, segundo, le Un dijimos placer. a Irene eso de, recordando, os acordaréis, el día que su pareja, el vicepresidente, le dijo a Iván Espinosa de los Monteros al irse de una comisión, cierre la puerta Cierre. al salir. Sí. Bueno, pues Irene, ya cerraste la puerta, cierra la puerta al salir y disfrutar, que te colocará, no te preocupes, te colocará en las próximas elecciones europeas, a ver si te llevas 10.000 al mes y seguís pagando la cuota a la pagar, esa bajita que os pusieron, que no sabemos por qué tan baja, para un caso plón como aquel. Gracias a los dos. Gracias, Vicente. Nos vamos A a ti. divertir. Gracias. Hasta mañana.